señores, tengo el honor de tener a uno de los más grandes investigadores del mundo, de uno de los fenómenos más importantes, controversiales y sobre todo más llamativos para toda la humanidad. Una carrera que puede contarse en 48 libros, estoy seguro, porque son 48 años de trayectoria increíble, periodística y sobre todo de transparencia, independencia y siempre con la verdad. El gran Jaime Maussan. Jaime Maussan es un personaje televisivo que desde hace varios años es relevante por sus investigaciones en torno al fenómeno OVNI. Jaime Maussan nació el 31 de mayo de 1953 en la Ciudad de México. Desde pequeño fue curioso, aspecto que lo acompañó en su juventud y lo incitó a estudiar periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera como periodista comenzó en 1970 en el periódico La Afición, donde escribía de toros y cuestiones deportivas, hasta que en 1973 fue reclutado por Jacobo Zabludovsky como reportero. Así comenzó su paso en la televisión. Maussan mostró un enfoque periodístico interesado en las problemáticas sociales, y justo uno de los trabajos que abordó este aspecto titulaba Los niños drogadictos. Esto le valió el primer gran reconocimiento de su carrera, el premio Gustavo Alatriste, que lo llevó a presentar el reportaje en el Festival de Cannes. En su ascendente carrera le dieron una beca para estudiar en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, Miami University. Más adelante presentó una investigación para el programa 60 Minutos del caso Billy Mayer, un suizo que dio la vuelta al mundo por supuestamente haber sido contactado por criaturas extraterrestres. Esta investigación fue un antes y después en la carrera de Maussan. Me impresionó mucho porque empecé a ver fotografías muy claras de naves extraterrestres. Me convencí que el caso era real y sigo convencido que es real. Con este trabajo periodístico, Jaime provocó mucho revuelo en la sociedad mexicana, al grado de que fue invitado a otros programas para hablar sobre fenómenos extraterrestres y comenzó a recibir presuntas evidencias ovnis de sus seguidores y televidentes. Y así, sin querer, la historia se fue contando sola con el paso del tiempo, convirtiéndose así en uno de los principales referentes mundiales en tema de ufología. En el siguiente bloque hablaremos de su participación en Netflix y su programa Tercer Milenio. Por favor, muchísimas gracias. Gracias, Freddy. Eres muy amable con tus palabras. No, don Jaime, muchísimas gracias. En Bolivia se lo admira muchísimo. No, yo quiero mucho a Bolivia. Yo tuve la oportunidad de hacer 2 giras en Bolivia y me llevé muy gratos recuerdos. O sea, el calor de la gente, la recepción. Yo quisiera regresar pronto. Ojalá que se den las condiciones y pueda ir a Bolivia nuevamente, una tierra que quiero mucho y que además que me interesa, ¿no? He estado realizando investigaciones sobre las culturas antiguas, los misterios, ¿no? Y quiero volver a realizar todo esto, a Pumapunku, ¿no? A Tiahuanaco, que tantas cosas. Sí, ¿no? Tantas cosas. Además hubo ahí una civilización avanzadísima que utilizaba una tecnología desconocida para nosotros, ¿no? Y esto pues realmente vale muchísimo la pena, así es que ojalá y que pronto nos veamos por allá, Freddy. Siempre, siempre. Mira, Jaime, primero desde el inicio, ¿cómo comienza su labor periodística? Remontémonos prácticamente 48 años atrás. ¿Y cómo comienza un Jaime Maussan, bueno, joven, inspirado en el periodismo? ¿Cómo comienza? Estuve primero en medios de escritos durante 2 años aproximadamente, 1970, 71 hasta 72, escribiendo básicamente de toros, de la fiesta taurina, de deportes, pero fue en 1973 que con Jacobo Zabludovsky, que llegó a ser el periodista más reconocido de México, el más importante, el más trascendente, tuve la oportunidad de empezar a realizar mis primeros trabajos de televisión. Por alguna razón yo me sentía muy atraído desde que inicié mi carrera hacia el periodismo de televisión.
y con él... Tal vez por las imágenes, por el movimiento. Sí, no sé, bueno, me gustaba mucho la televisión desde pequeño y sentía que había una forma de conectar muy distinta a los demás medios. Y pues entonces desde el principio me dediqué a la televisión y tuve la suerte de realizar un reportaje de los niños que inhalaban cemento, que inhalaban pues sustancias volátiles que les provocaban un estado alterado, alucinante, y este reportaje pues fue muy sonado en México y a mí me valió dos cosas muy importantes. Una, que me mandara el señor Gustavo Alatriste junto con Jacobo a Cannes a presentar mi reportaje. Yo tenía apenas 19 años de edad. Y lo otro fue que un periodista americano, a quien yo conocí en la Fiesta Brava, curiosamente un americano en la Fiesta Brava, me ofreciera una beca para estudiar en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, Miami University, y entonces tuve la oportunidad de terminar mi carrera allá y esto pues cambió por completo mi vida. Ya, y ahí fue. ¿Y cómo cambió? Pues ahí fue y sobre todo ahí empiezo a ver un programa americano que se llamaba 60 Minutos y me gusta mucho ese tipo de periodismo, sentí que era lo que yo quería hacer y cuando regreso a México no existía un programa similar, yo empiezo a hacer mis trabajos con Jacobo en los programas del domingo a domingo, cada semana presentaba una investigación distinta. Y entonces... ¿Basado en este tipo de investigaciones, como la que había hecho antes? Sí, ese sí, estilo. bases sociales, social de denuncia presenté los bancos de sangre, lo que pasaba, cómo la gente vendía su sangre, presenté también diferentes investigaciones de la parálisis cerebral infantil, de la vida de los camioneros. Adelantadísimo a su tiempo. Pues, ¿no? O sea, no sé cómo habrá sido en México, pero adelantadísimo a su tiempo. Un poco. Sí. Y en 1979 tuve la oportunidad de presentar una investigación especial de la mariposa monarca, esta mariposa que migra a México, que también tuvo mucho éxito. Me dieron premios, muchos premios en España, en Canadá, en México, y también esto pues fue también muy determinante. Y así en 1979, después de realizar esto de la mariposa, entro a 60 Minutos y me dedico a hacer mucho el tema social, pero también los temas de medio ambiente. Ya con el medio ambiente. Me gusta mucho el medio ambiente. Contaminación y demás Sobre todo cosas. siento que hay una urgencia muy grande para tratar de salvar lo que nos queda, porque si no lo hacemos estamos condenando a las generaciones del futuro. Y desafortunadamente, bueno, a pesar que he realizado denuncias desde hace más de 40 años en el tema, claro, pues los problemas siguen bien vigentes. Ahorita mismo, hace unos minutos, recibí una llamada que le están tirando muchos árboles ahí en el santuario de la mariposa monarca y pues desafortunadamente ahora no sabemos cuál va a ser la actitud del nuevo gobierno para proteger los bosques estos de la mariposa monarca, porque pues es un gobierno muy inclinado a los aspectos sociales y a lo mejor de repente no se hace una distinción entre lo que es protección del medio ambiente y lo que es restringir ciertas actividades que podrían estar produciendo algún tipo de beneficios económicos para las comunidades, ¿no? Entonces me parece muy un equilibrio muy difícil de hacerlo. Eso sí, claro, es que pues no hay protección del medio ambiente si no hay justicia social. Totalmente. Pero no hay tiempo para el medio ambiente. O sea, no podemos entrar en ese nivel de discusión porque entonces se acaba todo antes de que llegue la justicia y entonces ni justicia social ni medio ambiente. Es un discurso tan antagónico, ¿no? Pues, pues se tiene que hacer. Complicado. Muy antagónico, pero entonces estamos condenando al futuro. Totalmente. A mí me preocupa mucho, o sea, el cambio climático. Yo en el 86, en este programa, anuncié el cambio climático. En el 87, la destrucción de la capa de ozono, la corriente del Niño, los efectos climáticos. Que parecía muy apocalíptico en ese tiempo, pero sí, ahora claro, me decían una noticia sensacionalista, es una noticia de todos los días hoy, ¿no? Pero eso no me llena de confort, ¿no? Desafortunadamente me preocupa, ¿no? Hicimos también algunas predicciones sobre la explosión demográfica.
En aquel entonces no llegábamos a los 4.000 millones de personas, somos más de 7.000, ya vamos para 8.000 millones de Claro, ya personas. duplicándolo en menos de 20 años, 30 años. Exactamente, Claro, en 40 años 40 se años. duplica, pues imagínate de dónde salen los recursos, de dónde sale pues todo lo necesario para mantener a una sociedad humana contenta, pues con los recursos, con el transporte, la vivienda, la comida necesarios, la educación, y creo que desafortunadamente pues estamos perdiendo la batalla. No sé qué va a pasar y estoy muy preocupado, ¿no? Seguro. O sea, pues se están viviendo cambios tan extremos, ¿no? En los Estados Unidos en este momento hay un frío enorme, o sea, está congelado el Estados Unidos a 40, 50 grados bajo cero, pero también se dieron temperaturas elevadísimas, el año más caliente de la historia, 2018, Totalmente. con incendios terribles. Entonces, Que no podían controlarse, ¿no? el Por clima se hace muy extremoso. Ajá. Se ha generado un nuevo factor que se llama violencia climática. Y yo, como lo digo, ¿no? Nadie está a salvo de la violencia climática. Tú te subes a un avión y puedes ser víctima de la violencia climática. Tú puedes estar en un lugar donde llega un incendio producido por una gran sequía y eres víctima de la violencia climática. O sea, hay muchas formas, o una lluvia, o una inundación, o en un camino, o un deslave. O sea, te puede pasar de muchas formas y todos estamos expuestos y desafortunadamente cada vez hay más víctimas en todo el mundo generados por esta violencia, ¿no? ¿Qué me dices de los huracanes? La intensidad que se ha visto en los últimos años nunca se había visto. Claro, y justamente ya en el 86, bueno, desde este tiempo ya lo denunciaba. ¿No? Lo denuncié, pero te digo, no fue ni tomado en cuenta, ¿no? Para nada. Porque, pues no, la gente lo veía como, no, va a pasar en 100 años, en 80 años, o a lo mejor nunca, ¿no? Claro. Y ahora ya está pasando, y pasó tan solo 40 años o menos, en 35 años, 32 años, 33 años desde entonces. Entonces, pues realmente fue a la vuelta de la esquina, pero lo grave no es eso, no es que esté pasando, sino que no estamos haciendo lo suficiente para que ya no pase, o sea, ¿qué no nos importa? Pues esa es mi pregunta. ¿no? Esa es la pregunta y seguramente una pregunta que la ha repetido durante 35 años. Jaime Maussan sigue inmerso en la investigación de fenómenos extraterrestres a través del programa Tercer Milenio. Comenzó en Televisa y actualmente pasa por TV Azteca. Maussan sigue siendo un ferviente activista de las causas en pos de salvar el medio ambiente y también se ha convertido en un referente de los fenómenos extraterrestres y paranormales en el mundo. Incluso fue requerido para participar en varios anuncios publicitarios de la serie Stranger Things de Netflix. Una prueba más que se suma a la lista de extraños acontecimientos que demuestran la existencia de seres anómalos. Aconsejo al espectador guardar discreción si tiene hijos menores de edad, ya que las imágenes que presentaremos a continuación pueden ser perturbadoras. Se lo llevó por allá yo lo vi. El rastro termina en este lugar, en este tronco lleno de moho y sangre del ciervo. El ciervo fue llevado hasta el interior de este sitio. Guillermo, ¿dónde estás? Me encuentro solo en este sitio. Si algo me pasa, espero que este video sirva como una evidencia de lo que está sucediendo aquí. Ese ruido viene de allí. En el próximo bloque hablaremos de los casos más vistos y populares presentados por Jaime Maussan en su programa Tercer Milenio. ¿Cómo ingresa al fenómeno? Pues de verdad muy casual, hice una investigación para 60 minutos de un caso, el caso de Billy Mayer. Esto me llevó a ser invitado en un programa de Nino Canún. Explícanos un poquito lo de Billy Mayer, ¿cómo fue? Es un caso, a mí me impresionó mucho porque empecé a ver fotografías muy claras de naves extraterrestres. Supe que este señor tenía metales que fueron analizados, tenía los sonidos de las naves que también fueron analizados, había testigos que habían estado con él, o sea, tenía elementos suficientes
como para considerar que el caso era real. ¿Y cómo le llega el caso? O sea, ¿cómo lo...? Un amigo me presentó un libro y lo leí, y entonces me interesé y entonces empecé a buscar la información y poco a poco fui buscando, no había internet. ¿Y todo era cierto? Y todo era, bueno, pues parecía cierto. Aparentemente sí. Los estudios de los metales demostraron que no eran de la Tierra, que habían sido fabricados en el vacío. En aquel entonces no se podía fabricar un metal en el vacío. Claro. No había este tipo de cuestiones. Entonces, pues me convencí de que el caso era real. Y sigo convencido que fue real. Entonces, esto me llevó a otros programas, y en esos programas casualmente me tocó presentar algún video de los primeros que se grabaron, y esto motivó una avalancha de evidencias que me empezaron a llegar, así como invitaciones para asistir a diversos países y dar conferencias, y así sin querer, porque yo no quería involucrarme en el fenómeno OVNI, me llevó de una cosa a otra, y finalmente terminé haciendo giras en México, sacaba 60 minutos, y por tanto yo me voy a realizar, pues no solamente en México, visité prácticamente, no te voy a decir que cada país del mundo, pero casi todos los continentes, en todos lados di conferencias, en toda Europa, en todos Estados Unidos, en Inglaterra, hice hasta una gira. Entonces, ¿y cómo analizaba el material que le iba llegando? Porque mucho ¿cómo material, lo analizaba? Pues, sí, o sea, mucho material en un pues inicio puede ser se falso, investigaba, complicado, pero no había, acuérdate que no había tanta falsificación, ¿no? Claro, era difícil, ¿no? Sí, claro. Era muy difícil, no había los efectos especiales, sí, ¿no? otra cosa. DJI, no había pues todo esto que con el tiempo se ha convertido en un problema para determinar la autenticidad de los casos, pero ahora hay otro factor, hay tantas cámaras que cuando hay un caso importante siempre hay varios videos. Ah, ya, esa es una muy buena manera de verlo. Sí, claro, pues si hay 5 o 6 videos, ni modo que digas que es falso. Sí, ¿no? Y de distintos ángulos. Exactamente, claro, o sea, exactamente. Complicadísimo. Exactamente, entonces una cosa ha compensado la otra, mientras que ya no hay, ¿cómo se llama? No había, no había antes, cómo hacer los efectos, ahora sí hay, pero ahora hay muchas cámaras, antes no había tantas cámaras, pero pues tampoco era tan fácil hacer una falsificación. No, totalmente. Y cuando ingresa a hacer las investigaciones, a comenzar a comprender un poco el fenómeno OVNI, ¿cuándo dice no? Esto es una verdad. No, desde que vi los primeros videos, desde el caso de Billy Mayer, luego posteriormente en el eclipse de México del 11 de julio del 91, me di cuenta que era verdad. Completamente. Completamente verdad. Y entonces... ¿Y cómo se da cuenta de que nos están ocultando todo? De que esto ya se sabía, o sea, que esto es que había una conspiración detrás, porque eso es lo que está pasando y pasó siempre, ¿no? Bueno, sí, me di cuenta que los Estados Unidos, especialmente después de que cayeron estas naves, ¿eso es Roswell? Ocultó. Sí, no, pero ahora sé que fueron tres casos distintos, ¿no? El primero fue precisamente en San Antonio, Nuevo México, apenas un mes después de la detonación de la primera bomba atómica, y San Antonio se encuentra a 15 millas de distancia, 20 millas del Trinity Site, donde se detonó la bomba. O sea que hubo una relación directa entre esta explosión nuclear. ¿Y por qué cayó este objeto? Creo que los tres cayeron alrededor de Los Álamos. Sí. Uno en San Antonio, luego caen 2 naves en Roswell, y luego cae otra o aterriza una en Aztec, Nuevo México. Entonces la primera, los seres están vivos, hay un ser herido. Los seres desaparecen, no sabemos cómo, y luego llega el ejército y se lleva la nave. En el segundo caso, una nave se estrella y se hace pedazos, y la otra es recuperada casi intacta. Se recupera un ser vivo y 4 cadáveres. En el tercer caso, se recupera una nave y 14 cadáveres. Los 14 cadáveres en Aztec estaban deshidratados. ¿Qué era lo que se hacía? Alrededor de Los Álamos se pusieron radares portátiles en unidades móviles que eran operados con microondas. Eran unas microondas muy rudimentarias. Aparentemente estas interferían con los sistemas de navegación de las naves. Entonces en el primero y segundo caso se estrellaron los objetos.
los 3 objetos. Y en el cuarto caso aterriza la nave, pero con todos los ocupantes muertos, deshidratados, como si se hubieran deshidratado por un rayo de microondas. Entonces, queda muy claro, ¿no? Hay un memorándum del señor llamado Goy Hotel, que se lo envía a Hoover en 1950, y le dice, hablé con personal de la Fuerza Aérea, y pues se han recuperado al menos 3 naves, porque fueron las que se recuperaron, unas hizo pedazos, y algunos cadáveres de extraterrestres. No habla del ser vivo, y esto yo lo pude confirmar, porque eran estos tres casos de los que estaba hablando. Entonces evidentemente que ese memorándum era verdadero. Claro. Y entonces ahí te das cuenta que en primera instancia estaban dispuestos a dar a conocer esto, había cierta apertura, pero algo sucede después de Roswell y entonces deciden que no lo van a hacer. Siempre argumentan que la gente entraría en pánico, que no hay que decirle, pero yo creo que hay otros aspectos más profundos. Uno, la posibilidad de recuperar estas naves y su tecnología. Claro, y desde ahí hay un avance extraordinariamente... especialmente entre 1958 y 62. Sí, sí. Pero entonces recupera. 2, no reconocer que hay una fuerza superior. Estados Unidos era el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. No era conveniente decir, hay una fuerza a la que no me puedo enfrentar. Claro. O sea, la gente venía de 6, 8 años de guerra terrible, terrible. Una guerra donde murieron 60 millones de personas. Increíble. Que todo el mundo se había sentido afectado. Claro. No hemos tenido un conflicto así desde entonces. Entonces, la gente quería seguridad, la gente quería sentirse tranquila, salir a la calle, no pensar que ahora había unos seres... que podían hacer algo... los podían evaporar. Claro. Y nadie podría meterle un dedo. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué hacen. Vamos a ver, no sabemos si son peligrosos o no, vamos a ver qué hacen. Vamos a ver si regresan por los cadáveres. Vamos a ver qué sucede. Y en ese esperar, pues el tiempo se fue alargando. En 1952 estos seres hacen una clara demostración sobre el Capitolio en Washington, D.C., en todo Washington, cientos de objetos que salen y los persiguen los aviones, etcétera. Y está ahí, o sea... ahí está, la Fuerza Aérea dio una conferencia de prensa para decir que se trataba de una inversión térmica. Entonces imagínate, ¿no? La gente escuchó inversión térmica y finalmente si lo dice el ejército, que el ejército es bueno, claro, el ejército nos salvó, el ejército nos tiene aquí, pues ha de ser cierto. Entonces, pues ellos siguieron con esta mentira y siguieron incrementando esta mentira. Hacia 1959 un instituto hace un análisis de qué pasaría si le decimos a la gente de esto. Y la conclusión fue de que mejor no. Iba a ser caótico. Entonces se inicia un proyecto llamado el Libro Azul, donde deciden investigar los casos, poner a Allen Hynek a investigar los casos y a determinar, pues bueno, qué tan extenso era fenómeno, qué tan grave es, qué es lo que está sucediendo, y finalmente deciden cerrar el proyecto, aunque había muchos casos que no se pudieron resolver, y decir, no hay bases para pensar que se trata de algo más, ¿no? Y luego vienen otros intentos, pero siempre son desacreditados, porque hasta ahora así ha convenido. Pero esto está por cambiar. Claro, pero siempre esto está por cambiar. Siempre tapando una mentira con otra, o tapando siempre algo. Claro, siempre y al principio amedrentando. Al principio los hombres de negro, no es que fueran de negro, eran militares o eran jóvenes que vestían de civil, y siempre con trajes, con zapatos muy grandes, con un corte de pelo especial, y por razones obvias el ejército siempre se presenta como muy serio, entonces los colores eran oscuros, por eso la gente dice los hombres de negro. Esto ya alrededor de los 70s, 80s, 90s dejó de ser una realidad, porque se dieron cuenta que ya no era necesario, que simplemente con una campaña de desinformación o de descrédito hacia las personas que presentaran cualquier cosa, pues esto se podía controlar. Y así lo siguieron haciendo. Y hubo cuerpos vivos. Y estos cuerpos vivos, o sea, terminan algunos sí, bueno, sabemos de uno recuperado en Sudáfrica, el 7 de mayo de 1989,
que fue llevado al Área 51 y ahí se le grabó. Y es un caso real, es un caso absolutamente cierto. Nosotros lo hemos investigado, ahí está el video donde se ve al ser real. Y ahora ya tenemos muchas fotografías, tenemos otros videos de cosas muy extrañas, de seres muy extraños. ¿Y ellos se pueden llegar a comunicar con nosotros? ¿Se comunicaron? ¿Se lograron hacer conversaciones? No lo sabemos. Hay muchas versiones que no han sido confirmadas, aunque algunos de los participantes han dicho que sí. Por ejemplo, sabemos que en 1954 muy probablemente Eisenhower se entrevistó con estos seres en la base militar Edwards. ¿No? Y que algunas de las personas que estuvieron ahí presentes han dicho que fue cierto. Eisenhower históricamente desapareció por 3 días en ese año y nunca se supo a dónde fue o dónde estuvo. De acuerdo a esta versión, él había estado ahí en California, en la base Edwards, y tuvo esta entrevista, donde supuestamente estos seres le habrían pedido que se abriera el fenómeno, que la gente supiera, y él pidió 50 años para prepararnos. Algo que, que no pasó. Claro. Que no pasó, que se olvidó, que no sé, decidieron que no era necesario, no lo sé, pero no pasó. ¿No? O hay otros casos, en 1960 Juan 23, como lo dice su secretario particular, baja una nave en Castel Gandolfo y él se entrevista con un ser que baja. Y están todos los casos de los contactados, que yo no sé si son verdad o no, pero bueno, eso es lo que se ha venido apuntando, y como el caso de Billy Mayer. Estos intentos de comunicación siempre en los primeros años era alrededor del tema nuclear. Claro, tengan cuidado, no hagan esto, no vayan a usar una bomba, se pueden destruir. Y en segunda instancia, medio ambiente. A partir de Billy Mayer, la importancia es hacia el medio ambiente, hacia lo que está ocurriendo, hacia lo que tenemos que cambiar. Y que tampoco ha ocurrido eso. Que tampoco ha ocurrido. Tercer Milenio es uno de los programas de televisión, ahora por internet, más antiguos en su tipo. Cada semana, eventos relacionados al avistamiento de objetos no identificados se roban la atención de los usuarios de YouTube. Entre sus programas más destacados, les presentamos el de La Gran Oleada. En este video se observan objetos extraños en varios lugares del planeta. Al analizar la imagen podemos apreciar que el objeto se materializa en este punto, cuando la cámara lo comienza a registrar. Avanza y entonces pasa a nuestro plano y lo podemos ver con una mayor nitidez. Se trata de un disco de apariencia metálica que cruza en este preciso momento. El chupacabras es de otra dimensión. El investigador mexicano comentó en una entrevista que vio una oveja herida que no tenía sangre en su cuerpo y seguía viva. También contó que dicha criatura, el chupacabras, tiene en su sangre un elemento anticoagulante que podría utilizarse en la medicina. Vi a una oveja que tenía un orificio de 6 centímetros en el esternón y estaba viva. Sí. Entonces estaba sufriendo mucho, se iba a morir, la sacrificaron, la abrieron en canal y no tenía una sola gota de sangre. Tú dime cómo se pudo mantener viva. Extraterrestres entre nosotros. En este video, que se ubica entre los episodios de Tercer Milenio con Jaime Maussan más vistos, podemos revisar algunos tallados, efigies, deidades y otros seres mitológicos que podrían parecer fuera de este mundo. El ser humano ha vivido acompañado de una escalofriante especie reptílea que reclama militarmente el mundo como propio. Miles de leyendas en todas las civilizaciones ancestrales hablan de que grandes ejércitos de lagartos libraron batallas interminables. Estos episodios de Tercer Milenio de Jaime Maussan dejan mucho en qué pensar, y por ello tenemos más en el ¿Quién diría? Ahora, este fenómeno que se va volviendo cada vez más grande, ¿no? Y obviamente que cada vez se vuelve más cierto, porque obviamente esto es algo hasta filosóficamente actual, ¿no? Actualmente, filosóficamente, ya es más entendible, ¿no? O sea, pensar que somos el centro del universo ahora es completamente ya inaudito, ¿no? No lo podemos pensar. Entonces existe. Pero seguimos creyendo que somos lo más importante que hay.
Sí, ¿no? O sea, si un seres, defecto humano. si vienen a vernos es porque nosotros nos vienen porque somos nos lo quieren máximo, ¿no? estudiar, algo así. Sí, o sea, vienen a vernos a nosotros, ¿no? Y realmente no lo creo. Yo creo que estos seres van a todos los mundos donde hay algún tipo de civilización en nivel de desarrollo, y también creo que pues les resulta preocupante que el ser humano pueda llegar al espacio, desarrollar cierta tecnología y quizá incluso tratar de confrontarlos. Entonces, pues tienen que tenernos controlados, por decirlo así, u observados para saber cuáles son nuestras intenciones y nuestro nivel de desarrollo, ¿no? En los fines de los 60 se llegó a la Luna, o se dice haber llegado a la Luna, con una carrera rarísima que nunca tuvo sentido, solamente, entre comillas, una lucha de poderes rara. Pero ahora se volvió a abrir otra vez, ¿no? No es tan rara, pues era un sistema de propaganda y los dos sistemas querían triunfar y demostrar que eran el más viable para el resto del mundo. Pero no tenía algo que ver con esto, de buscar algo. No, no lo creo. Yo creo que era más un sentido político. Sí. Que ahora que el fenómeno empezó a acercarse más, y Gordon Cooper declara que él vio cosas allá en el espacio. Desde entonces... Neil Armstrong también. Neil Armstrong no, Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, cierto. Buzz Aldrin es el que dice que en la misión Apolo 11 fueron seguidos por una nave. Ajá, todo el tiempo. Y sí. Lo curioso es que si le preguntas qué eran los extraterrestres, te dice que no, pero entonces, ¿qué fue esa nave que lo siguió? Y ahí está su declaración, ¿no? Y ahí hay otros, Edgar Mitchell, que dice no haber visto nada, pero siempre dijo que era muy factible que estuvieran aquí, que las visitas fueran reales, etcétera. Él fue el sexto hombre que caminó sobre la Luna, ¿no? Claro. Jaime Maussan, con toda la investigación que hizo durante tanto tiempo, ¿logró presenciar algún fenómeno directamente? Sí, he visto en diferentes ocasiones objetos voladores no identificados, ¿no? Especialmente esferas, que es lo más común, y una vez me tocó ver a dos seres luminosos o fosforescentes en una investigación que estábamos haciendo. Por aquí hay un muchacho que estaba conmigo y que lo vio también como yo lo vi. ¿Y cómo fue? ¿Se estaban llegando a la investigación? No, sí, bueno, estábamos dormidos, estábamos en una cañada, y hacia abajo estaba yo en la Rumorosa investigando un caso de 3 niños que se habían perdido 2 años antes y que se subieron a un árbol y ahí fueron visitados por seres. Entonces yo quise investigar el caso para ver si todo lo que decían era cierto, y efectivamente fue cierto, pero en una de las noches entonces vi a los seres que ellos afirmaban haber visto, estos seres luminosos, y los vimos todos y fue real, sí fue real. Qué increíble. Y a partir de ahí, ¿son distintas civilizaciones las que nos visitan? Definitivamente. ¿Distintas? Sí. ¿Varias? ¿Se las puede contar? Sí, no creo. No hay nadie que sepa exactamente cuántas son y cuáles son. Pero, no, debe haber cientos. Ahora, distintos. Hostiles, Evidentemente pasivos. no, ninguno nos ha atacado. Todavía. Hay casos, hay unos 4, 5, 6 casos de personas que han perdido la vida, que han sido mutilados, pero son casos raros, contados, no ha sido lo común. Quizá fue un grupo específico que vino. Yo me imagino que eso está prohibido allá arriba, ¿no? Llegar a alterar, afectar, no debe ser bien visto. Totalmente. Y ahora ya para terminar y hablar un poquito, este fenómeno actual de hablar de las visitas anteriores, de decir, oye, esto, lo que estamos viviendo ahora, ¿sí?, ya se lo vivió antes, ¿no? Porque hay civilizaciones, culturas que hablan de esto, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo Jaime lo está? Yo no lo creía. ¿No lo creía? Yo creí que era la interpretación que se hace de ciertas cosas, pero a partir del descubrimiento de las llamadas momias tridáctilas de Nazca, A ver, cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo? Pues son cuerpos de 2 especies distintas que se descubrieron en Perú. ¿De 2 especies? De 2 especies, sí. Una pequeña de 60 centímetros, que parecerían ser los pequeños grises, y la otra es de seres muy parecidos a nosotros, con algunas diferencias notables. Y los dos son tridáctilos, y los dedos son muy grandes, muy largos. Muy largos. A partir de ahí dijo, no, esto sí. No, bueno, pues si tienes 2 cuerpos o tienes varios cuerpos, el ADN dice que no se parecen a nada que hay aquí en la Tierra. Y a nada, a ninguna especie, a ninguna de todas las conocidas que hay. Y a partir de ahí ya vio que el fenómeno
lo vieron antes. O sea, Así es. tal vez ha sido más fácil incluso, ¿no? Contactarse antes. Ahora, hacer Sí, tantos, seguramente no había tantos prejuicios, ni tantos intereses, ni tantas políticas como ahora, ¿no? como ahora, ¿no? Ahora, pues todo les preocupa la casa de bolsa, les preocupa el dinero, les preocupa el poder, les preocupa las energías, que si son limpias o son fósiles y se venden. No sé, hay muchas cosas que les preocupan a ciertas personas para que esto se mantenga tan lejos como sea posible de nosotros. ¿Qué nos depara? ¿Cuál es el futuro para la humanidad con este fenómeno? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Los Yo aztecas creo, hablaban de que iba a cambiar, ¿no? Mira, una de las razones por las cuales también creo que no se aceptó cuando tuvo la oportunidad en 1947 el ejército de los Estados Unidos es que hay una carta de Robert Oppenheimer y Albert Einstein que le dirigían al presidente Truman, donde dicen, bueno, ¿les vamos a dar derechos a estos seres? ¿Les vamos a dar posibilidad de que adquieran propiedades? ¿Les vamos a dar derechos para que entren en cualquier país en cualquier momento? ¿Vamos a requerir que hagan visas? ¿O cómo los vamos a tratar? O sea, ¿esto existe? ¿Esta carta existe? Desde luego. Desde o luego sea, existe. estamos hablando de que ellos lo tomaban como... Desde luego que existe. Es una carta donde estos dos genios científicos trataron de generar un escenario que permitiera pues iniciar una relación cordial con estos seres, pero no se dio. Nunca los recibió, nunca hubo nada oficial. La carta ahí está, pero nunca el gobierno de Harry Truman respondió, ni les dio la apertura ni los recibió para poder discutir estos asuntos, ¿no? Entonces, creo que esto le preocupó mucho al gobierno de Estados Unidos y consideraron, no estamos preparados para tener una relación con ellos. ¿Qué derechos les vamos a dar? ¿Qué les vamos a restringir? ¿Qué les vamos a pedir? Claro. Y era muy complicado. Sigue siendo muy complicado. Sí. ¿Y esto se abrirá en algún momento? Desde luego, tiene que. ¿Tiene que? Mira, ahora hay tantas cámaras en la calle, en las manos de tantas personas, que en cualquier momento 5, 10, 20 gentes van a grabar algo verdaderamente extraordinario, que va a ser irrefutable, y esto seguramente que va a cambiar la percepción del resto del mundo sobre la realidad del fenómeno. No creo que tarde mucho en pasar. Claro, hasta transmitido en vivo, ¿no? Por una red social ¿Por qué lo no? transmiten en vivo. ¿Por qué no? Y está ¿Por qué porque no? se habló de eso, ¿no? Que hubo una transmisión recientemente, hace un par de meses, de algo y que se cortó por completo y que no se supo de cosas. O sea, es posible. Todavía se está intentando. Sí, claro, ¿no? todavía pues algunos sienten que no estamos listos y que no debe de darse a conocer esto todavía. Pero pues esto está cambiando. ¿Y cuál es nuestro, en todo ya su investigación, cuál es nuestro futuro como seres? ¿La evolución? El que nosotros irnos queramos, afuera? si estamos dispuestos a... Lo más importante no es el fenómeno OVNI en este momento. Claro. Lo más importante es nuestro planeta. Lo más importante es estabilizar nuestro número. Lo más importante es cuidar nuestros recursos, los bosques, las selvas, las especies que están desapareciendo tan aceleradamente. Si no hacemos algo nos vamos a quedar solos, nos vamos a quedar sin recursos, vamos a tener eventos climáticos todo el tiempo, no vamos a tener dónde sembrar, dónde cosechar, y esto nos puede llevar a una debacle, pues desde luego sin precedentes en la historia humana, ¿no? Jaime, esta ha sido una charla hermosa. Yo sé que el tiempo también es limitado y le agradezco muchísimo, uno, por recibirme, por darnos esto a toda Bolivia. De nada, Freddy. Y nosotros vamos a estar felices de tenerlo siempre. Y obviamente tiene que venir. Este año tiene que estar en Bolivia. Ojalá que sí. Para que hable de esto, presente los fenómenos de los que he hablado acá, unas pastillitas, pero ya los explique tal cual, porque esto hay que saberlo, ¿no? Pues sí, con Tienes mucho que saberlo, gusto. No, yo quiero ir a Bolivia, ojalá que se den las condiciones y por allá estaremos. Porque es sacarlos la venda, ¿no? Pues porque sí. es increíble. Pues es lo que estamos tratando, ¿no? Ahí está el caso de las momias, ahí están los cadáveres, ahí está todo, ahí están los resultados de los análisis, que no nos cuenten más, que no nos digan más mentiras. Para toda la gente, online lo pueden seguir por Tercer Milenio. Sí, claro, tercermilenio.tv, mi canal en YouTube, o también Jaime Maussan Oficial. Mi Twitter es Jaime Maussan 1, ahí me pueden escribir. Ahí lo van a ver, allá abajito. Sí, desde luego. No, perfecto, ahí va a estar saliendo, ¿no? Y también, bueno, la señal internacional de Azteca, que todos los domingos sale, ¿verdad? Desde luego, Eso. desde luego que sí. Muchísimas gracias. Freddy.
Gracias. Jaime Maussan con nosotros. Un grande, Gracias. capísimo. Muchísimas gracias y volvemos con más. Gracias.